Bienvenidos a este 9º episodio de Te habla tu cuerpo. Mi nombre es Emanuel Pujalca y hoy vamos a estar recorriendo las distintas patologías que se llevan a cabo en nuestros ojos. Vamos a estar haciendo un recorrido pormenorizado por las distintas maneras de interpretar la realidad que generan síntomas como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, las diferentes maculopatías y en especial la conjuntivitis. Quédate a escuchar de qué tratan estos programas biológicos en un nuevo episodio de Te habla tu cuerpo. Como hacemos al principio de cada capítulo, vamos a enfocarnos en cuáles son las funciones de nuestros ojos para poder comprender de una forma mucho más precisa después el para qué de sus adaptaciones. Nuestros ojos tienen la función de vincularnos visualmente con la realidad, con nuestro contexto. El 80% de la información que percibimos de nuestro entorno llega al cerebro por medio de la vista. Si nos situamos en un contexto natural, aquel que hemos habitado durante millones de años, vamos a ver que la importancia de la vista como una de las funciones de captación de la información de nuestro alrededor es muy importante, ya que la detección de un predador o de algún tipo de amenaza a nuestro alrededor es fundamental para nuestra supervivencia. Es por esto que, de forma general, todas las adaptaciones que se lleven a cabo en los tejidos del ojo van a estar asociadas a una percepción donde no hemos tenido capacidad de respuesta respecto de atrapar algo que hemos detectado con la vista o eliminar algo que está en nuestro campo visual. Vamos ahora a recorrer los distintos tejidos, las distintas capas embrionarias que los componen y cómo se llevan a cabo los distintos programas biológicos en los ojos. En primer lugar, vamos a enfocarnos en los programas biológicos que generan una disminución en la capacidad visual. Estos programas biológicos se llevan a cabo en el cuerpo vítreo y la retina de nuestros ojos, que son, entre otras partes, las que están encargadas de generar una traducción de lo que vemos a nuestro cerebro, vinculada con la generación de imágenes o con el identificar distintas cosas que podemos detectar visualmente a nuestro alrededor. Este tipo de programas biológicos están asociados a una noción biológica que conocemos como miedo o peligro por detrás o miedo en la nuca. Este tipo de percepción específica está vinculada con haber detectado por algún medio la presencia de un predador, por ejemplo, como un animal detectaría a través del olfato la presencia de otro animal o de un predador, pero no hay contacto visual con esta amenaza. Es una interpretación de nuestro entorno muy vinculada al tener la sensación de una amenaza o un peligro inminente, pero que todavía no hemos detectado.
Además de los programas biológicos de miedo por la nuca, nuestro cerebro también tiene una tendencia a registrar el estrés y a darle un significado al estrés que la persona recibe, y al significar ese estrés genera una adaptación específica en un tejido. Por lo tanto, si estamos sosteniendo altos niveles de estrés asociados a algo que está en mi campo visual, a algo que estoy registrando visualmente, lo que va a hacer nuestro cerebro es disminuir esa función que es la que está originando el estrés. A raíz de este mecanismo surgen entonces dos posibilidades. O nuestro cerebro nubla o disminuye nuestra capacidad visual en el campo lejano, lo cual está hablando de que hay algo en la lejanía que nos estresa, generalmente el ver partir a una persona o el separarse o distanciarse en una relación o en un vínculo, y en ese caso tendremos un diagnóstico de miopía. Por el contrario, la segunda posibilidad nos habla de un estrés generado en nuestro campo visual cercano, es decir, la sensación de estar bajo una amenaza o algún tipo de estrés específico, pero asociado a nuestra cercanía. La situación por lo general es tener algún tipo de predador o de persona que nos ataca, pero que esa persona está situada cerca de nosotros. En ese caso tendremos un diagnóstico de hipermetropía. También en algunos casos he observado que se da a la inversa. Cuando yo solo puedo ver de cerca, quiere decir que necesito prestar mucha atención a mi campo visual cercano, o cuando yo solo puedo ver de lejos, es porque tal vez tengo que enfocar en ese sector del campo visual porque tengo una gran necesidad de ver de lejos. Una vez resuelto el conflicto, es decir, una vez que pasamos a la fase de reparación del programa biológico, va a haber todavía una mayor disminución de la visión. Ahí es donde la persona ya nota que no puede enfocar tanto en lo cercano como en lo lejano, y va a darse en ese momento, ya que se está remodelando el tejido del ojo, un aumento de la presión intraocular, esto que conocemos como glaucoma. En casos más extremos, donde se ha acumulado una masa conflictual muy grande en la fase activa, puede que haya un desprendimiento de retina, visión de puntos negros, sombras o ceguera en los distintos campos visuales. Si este programa biológico se transita de manera recurrente, es decir, en recidiva, a repetición, ¿sí? Si este estrés que nombrábamos hace un rato es algo que todos los días o muy a menudo el individuo está percibiendo, se genera, ahí sí, lo que conocemos como miopía, si es que el peligro está cerca, o hipermetropía, si el programa biológico responde a un peligro lejos. También puede que haya una degeneración macular, si es que la mácula en este caso está involucrada en el programa biológico. Vamos a enfocarnos ahora en el segundo grupo de programas biológicos que se llevan a cabo en nuestros ojos, y estos son los que están vinculados con tejidos como la conjuntiva, la córnea y el cristalino. Son aquellos tejidos que están en contacto con el exterior, es decir, tejidos vinculados, como vamos a ver ahora, con las rupturas de contacto visual o el verse obligados
a ver algo en específico. Este tipo de programas biológicos van a estar asociados entonces con interpretaciones de nuestra realidad asociadas a una separación visual o al tener que sostener un contacto visual no deseado. En fase activa, estos tejidos se ulceran, es decir, disminuyen su grosor o pierden células, con la intención de acortar la distancia con aquello de lo cual nos hemos percibido separados. En fase de reparación, si el programa biológico se da en la lente, la reparación va a causar la opacificación. La curación pendiente puede llevar a cataratas, y si se da en la córnea, va a haber una opacificación de la córnea, tracoma y una inflamación con hipersensibilidad. Si la adaptación biológica o el programa biológico está cursando en la conjuntiva, en fase de reparación aparecerá aquello que conocemos como conjuntivitis, con hipersensibilidad, picazón y ojos rojos. Entonces, quienes, por ejemplo, están cursando una conjuntivitis, quiere decir que han retomado un contacto visual tras haber vivido una ruptura. A mayor intensidad en relación a la sintomatología que aparezca, es decir, una conjuntivitis mucho más intensa, va a estar hablando de una mayor masa conflictual. Es decir, la persona ha sostenido esa ruptura de contacto visual durante mucho tiempo, o la intensidad del conflicto para la persona ha sido muy aguda y tal vez no tanto en el tiempo, pero sí en la intensidad de esa separación o de esa pérdida de contacto. Una vez que ya recorrimos estos programas biológicos, veamos ahora cómo es gestionado todo esto, tanto desde el paradigma oftalmológico establecido y qué diferencias hay con la gestión de estos programas biológicos desde este nuevo paradigma. Desde este paradigma sabemos perfectamente que todo programa biológico tiene un punto de inicio en el momento del bioshock, tiene un tránsito, es decir, un cierto tiempo en donde ese tejido se adapta, y también tiene un final, o sea, una vuelta a la normotonía o a la funcionalidad del tejido. Entonces por ahí cabe preguntarnos por qué en las patologías de pérdida de visión, como puede ser la miopía o la hipermetropía, ¿por qué observamos que una persona al comenzar a utilizar anteojos tras esa pérdida momentánea de visión, continúa utilizándolos en la mayoría de los casos a lo largo de toda su vida? Es decir, ¿por qué este programa biológico se vuelve crónico? Probablemente una de las causas de que estos programas biológicos continúen cursándose de forma crónica esté asociado al uso de anteojos, ¿sí? En nuestra cultura oftalmológica habitual tenemos el concepto de que cuando hay una disminución en la visión, esa disminución es para siempre, digamos, y la persona se va a ver obligada de alguna manera a utilizar anteojos a lo largo de toda su vida y que nunca más va a recobrar su función visual óptima.
Entonces analicemos un poco en qué puede llegar a influir el uso de anteojos respecto de esta cronificación en la disminución de la función visual. Probablemente la principal sea generar una suerte de ojo perezoso, es decir, que la lente de los anteojos genere en la persona una atrofia en los cientos de músculos vinculados con el enfoque y los distintos micromovimientos internos del ojo, que son lo que permiten el visualizar algo de forma nítida. De hecho, hay tratamientos hoy en día, tratamientos alternativos, vinculados a ejercicios que permiten recobrar la función visual de esta manera. O sea, no alcanza con hacer consciente o con decodificar el origen o el inicio de una disminución visual si es que la persona continúa utilizando anteojos de manera permanente. Sí, he escuchado de casos que recobran al 100% sus grados de visión, pero realizando ejercicios que permiten la reactivación de esta musculatura que de alguna manera el uso de anteojos va atrofiando con el tiempo. Vamos a agregar un programa biológico más asociado a los ojos, pero que no es específicamente en un tejido del ojo. Estamos hablando de los orzuelos que se dan en los párpados, no en el tejido del ojo. Bueno, los orzuelos son la fase de reparación, es decir, una fase inflamatoria de parte de la dermis, y como hemos visto ya, la dermis tiene la función de proteger, es un tejido de protección. Entonces tenemos que preguntarnos qué interpretación ha tenido la persona para que se esté adaptando un tejido que de alguna manera protege el ojo. Podemos ver casos literales donde, no sé, una persona camina y, por ejemplo, casi se clava una rama en el ojo o su ojo ha estado ante cierto peligro, ¿sí? No sé, por ejemplo, porque le ha entrado algún tipo de partícula o algo que la persona interpretó como dañino, o de forma literal, y el caso más común que he observado, donde la persona se ve obligada a ver algo frente a lo cual no se puede proteger. Entonces, eso sucede en fase activa, y cuando ese conflicto se resuelve, es cuando se da el orzuelo. El orzuelo es una inflamación del tejido producto de una necesidad de adaptación de ese tejido de protección. Y también se le suma muchas veces la sensación de asco, de haber visto algo que daba asco, o haber visto algo políticamente incorrecto, o haber visto algo de lo cual alguien tendría que haberme protegido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un niño, ser expuesto visualmente a algún tipo de peligro es lo que genera, bueno, una mayor necesidad de protección del ojo. Así que, bueno, hemos agregado ahí también un programita biológico de Yapa. Bueno, y llegando al final de este episodio, me gustaría, como hago siempre, hacer un pequeño llamado a la reflexión en relación a esto que recién recorríamos como esta especie de noción generalizada, donde si una persona tiene una pérdida repentina de visión o una disminución en su capacidad visual,
creemos que esto ya es para siempre, ¿no? En ese caso, ¿sí? Si te pasa que detectas una disminución en tu capacidad visual, es muy importante que puedas retroceder un poquito en el tiempo, que puedas detectar el origen de ese estrés, tanto en la corta o en la larga distancia, y que puedas de alguna manera permitirte la toma de conciencia. ¿Sí? La toma de conciencia siempre es en relación a cuál es tu capacidad real y dónde has sentido que esa capacidad de respuesta no ha sido puesta en juego, ¿sí? Y evitar en un principio el uso de anteojos, ya que, como decíamos recién, es lo que interrumpe el proceso de recuperación de la visión, ya que todo programa biológico tiene un comienzo, un tránsito y un final. Es decir, todo el mundo que tiene una pérdida de visión, y sobre todo si hablamos de un niño, va a recuperar esa pérdida de visión en tanto y en cuanto evite el uso de anteojos, ¿sí? Entonces esto le suma por ahí un punto de vista muchísimo más esperanzador a aquellas personas que estén transitando programas biológicos de este tipo, ¿no? Así que bueno, cerrando el momento de reflexión, me despido, los saludo y nos vemos en el próximo capítulo.